Bueno, ahí estábamos disfrutando a los Pericos, su último tema, el único móvil exclusivo de ahí desde el CIPEM, desde el escenario del CIPEM. Y ahora vamos a ir. Todos bailando, todos bailando. A ver todos mis pavitos. Eso, allá al fondo, con todo mi cariño. Vamos. A ver cómo bailan ahí. A ver cómo bailan acá.
pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha... ¡Ahora! Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo presumido. ¡Epa! Pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo presumido. Chao, 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 chao. Bueno, ahí estábamos disfrutando desde el recital de Ricky Maravilla. Ahora nos vamos a ir nuevamente al escenario del CIPEM con los Pericos, con nuestro móvil exclusivo en vivo. Y vamos a estar pasando en momentáneo las imágenes del escenario mayor del Boxing Club.
Muchas gracias, Gabriel. Ahí estábamos finalizando el recital de Los Pericos, como dijo, 36 años de la banda, fundada ya por 1986, como un resultado, un grupo de amigos que se juntaba a tocar, a componer. Así que ahora, bueno, nos vamos a ir a ver qué está pasando en el escenario mayor, que sigue tocando Ricky Maravilla, a disfrutar un poco de este evento. Ahí está, podemos ver, le regalaron el pingüino, el clásico pingüino que le están regalando a todos los artistas que vinieron a formar parte de este 137 aniversario. Ahí está la celeste y blanca, la emoción de haber ganado ayer. Y el domingo tenemos la final, la copa, la final de la copa de este mundial en Qatar 2022. Ahí lo podemos ver, agradeciendo al público, agradeciendo la presencia de todo el público, que también lo recibió alegre, contento, toda la familia ahí presente, a pesar de un poco de viento que hay. Ahí levantando todos los celulares, iluminando. Tenemos ahí un resumen de lo que fue el partido de ayer, de Argentina contra Croacia, que hemos logrado ganar y pasar a la final. Las imágenes que nos llevó, que logró el resultado de este emotivo momento, este emotivo martes, que tuvimos una jornada muy linda ayer, en donde sin lugar a dudas, bueno, la maravilla es Messi, Julián Álvarez, que se consagró también ayer como el delantero de River. Ahí están celebrando, festejando, la hinchada de Argentina. Increíble, emotivo momento. Creo que sufrimos cada segundo. Creo que nos vamos a encontrar este domingo también ahí ansiosos en la final. Gol de atajada del Dibu, espectacular. Qué grande el Dibu. Ahí podemos ver el resumen de todo lo que fue el partido de ayer. Qué momento ahí Julián Álvarez, el ex delantero de River, celebrando el gol. Messi, va Messi. Qué golazo, ahí va el 10, hace el pase. La verdad que una jornada increíble la de ayer. Bien. Volvemos, bien. Ahora vamos a ver qué está pasando en el escenario mayor, que está finalizando Ricky Maravilla. En momentos vamos a tener a los hermanos Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, que nos van a estar brindando su espectáculo. Vamos con el escenario mayor. Ya vendí todos los muebles, ya me voy para Macondo. Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo. Macondo, 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 ya me voy para Macondo. Macondo, 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 yo me voy para Macondo. Chao, chao, chao. Arriba las manos. Ricky Maravilla, señores. Querido Ricky, muchas gracias.
Hasta siempre, Gracias por esa corazón. entrega en el escenario. Para mí un Muchas honor y un gracias, placer y un realmente. orgullo de haber compartido con este hermoso público, con esta hermosa comunidad de Río Gallegos. Muchísimas gracias por esta presentación Gracias, tan señor. bonita. Hasta Muy cualquier amable. momento. Hasta siempre, querido Ricky. Fuerte ese aplauso, El aplauso, a todo señores. el público para que se lleven el corazón, ese calor de la Patagonia. Tremendo show. Por favor. Tremendo show. Mirá lo que es. Y esos músicos, perdón, ¿no? Estos músicos, miren. Ya lo que- dije, canté Maestro, PRI, muy bien, ¿eh? Yo quería Muy un bien. chalequito de eso, Canté PRI, Yo quería un chalequito de eso, Bueno, El chaleco No sé en el- si me van a entrar, pero... En el camarín número 1 lo van dejando, por favor, los chalecos. qué Gracias. bonito. Mirá lo que es. Y qué público, por favor, ¿eh? Qué público Ahí esta va, ahí va. noche. Me encanta. Gordo. Tenés tu club de Les fans. les cuento. Hice todas las tratativas. ¿Sí? Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Bueno, ahora vamos a seguir con las entrevistas de todos los que forman parte de estas actividades en el marco del 137 aniversario. En esta oportunidad hemos entrevistado a Verónica Corbalán, que es la encargada del taller de arte rupestre, que tiene un stand en el complejo cultural, donde se pueden acercar a buscar información, qué días y horarios brindan el taller, y pueden ver todos los resultados del taller de arte rupestre en el complejo cultural. Vamos con Verónica Corbalán. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, sí, fui invitada por la municipalidad a exponer y bueno, un poquito de venta también, acá en el complejo cultural, en Ramón y Cajal o por José Ingenieros. Y sí, bueno, el taller se llama Taller de Cerámica Arte Rupestre y bueno, hace 20 años que trabajo sobre Santa Cruz y todas las temáticas de la provincia, pueblos originarios, pinturas rupestres, flora y fauna, y bueno, todo lo que es referido a nuestra provincia, y bueno, con nuestros recursos naturales, que son nuestras arcillas y nuestros engobes santacruceños, que bueno, tengo un reconocimiento por engobe santacruceño y las investigaciones que he realizado a lo largo de la provincia, en Calafate, en Lago Posadas, en San Julián, en Perito Moreno, así que bueno, he recorrido bastante la provincia recolectando, porque se le llama así, recolectando arcillas, diferentes arcillas. Bueno, vamos a recorrer un poquito y nos vas contando más específicamente cada uno de tus trabajos. Veo que tenemos infinidad de cosas para que nos vayas diciendo que cómo lo haces, el tipo de trabajo que lleva. Bueno, acá tenemos la sección un poquito de venta, lo que es de Navidad, y bueno, hicimos unos Papá Noel, sahumadores, así que bueno, tan hermosos, campanas, arbolitos navideños. Bueno, esta sería la parte navideña, digamos, todo con, por supuesto, la materia prima de acá de la provincia, todo, y tarjetas navideñas tenemos también. Acá tenemos collares de los pueblos originarios, los tehuelches, bueno, así que muy hermoso, bueno, eso por un lado. Después tenemos las muestras,
Bueno, esto también para la venta, todo rupestre. Y el tema de los colores, ¿cómo es que vas tiñendo la arcilla? Bueno, el tema de los colores son diferentes pastas. Por ejemplo, mezclo las pastas, pasta de San Julián, que es la blanca, y la pasta roja de Río Gallegos, mezclo o las utilizo sola, y después con la recolección de algunas arcillas y de colores de arcillas, hago engobes santacruceños también, que sirven para decorar una pieza. Máscaras. Bueno, veo acá que hay tenemos, infinidad sí, de máscaras. En esta parte tenemos lo que es pinturas rupestres, y está todo basado en lo que es Perito Moreno, todo en las cuevas de las manos. Así que son todos diseños que están en las cuevas, y bueno, se ha tratado de ser lo más, sea lo más autóctono, y que es lo que tenemos en las cuevas. Danos tu posición. Muy bueno, estuvo el show que presentó, lo vi varias oportunidades en diferentes lugares, pero como acá, nunca. Contame, ¿sos de Río Gallegos? Sí, soy de acá, nacido y criado acá. Un Nick. Un Nick, puro Nick. ¿Y con quién viniste esta noche? ¿Quién te acompañó? Una amiga, pero no la enfoqué porque está complicada. Bueno, lo importante es que disfrutaste del espectáculo. Sí, sí, sí. ¿Y vas a venir las siguientes jornadas? Sí, obvio, voy a venir, como hice el año pasado, que vine a todo igual. Pero esto superó igual, está mejor que lo del año pasado. ¿Vos decís que es mejor organización que el año pasado? Sí, mejor organización, tiraron las paredes, los muros acá, y mejor para la gente que viene, porque viene de todos lados. ¿Y qué te pareció la cantidad de gente que hubo esta noche? Y no me sorprende, porque en estos shows así grandes, masivos, viene gente de todas las localidades, así que el año pasado pasó lo mismo. Buenísimo, Ezequiel, gracias por darnos tu apreciación de lo que fue el espectáculo esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y suerte con todo. Esperamos contar. Bueno, estamos terminando acá la primera jornada de este 137 aniversario. Estamos con acá las chicas que vinieron a ver el primer espectáculo. ¿Nombre? Villalba Cecilia. Nayara. ¿La primera vez que vienen a ver son de acá de Río Gallegos? Sí, somos de acá. ¿La primera vez que vienen a ver el espectáculo el año pasado vinieron? El año pasado vinimos. Sí. Bien, ¿y qué les pareció el evento? De 10, genial. Muy bueno. ¿Algún otro cantante que van a venir a ver o van a venir todos los días? Vamos a venir todos los días, sí. Vamos a ver mañana. Bien, ¿y su cantante preferido de los que vienen? Y María Becerra. Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieran decir? Nosotros estamos para CTN Noticias. Nada, saludo a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos. Saludo a mis hermanos. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, seguimos acá entrevistando a los vecinos de la ciudad que vinieron a ver esta primera jornada de 137 aniversario. ¿De dónde son? De acá. De Río Gallegos, acá. De acá, sí. Bien, la primera vez que vienen a ver el espectáculo, el año pasado ya vinieron. El año pasado estuvimos en todo, la verdad estuvo muy bueno. En todos, tempranísimo. Ella salió y estuvo de las 6 de la mañana o acá. Sí, en el bikini estuve a las 6 de la mañana y bueno, ahora vamos a acampar. Y ahora mañana, ahora en un ratito venimos a acampar para mañana estar... Para Nicky Nicole. No, para Isia. Para Nicky Nicole. Bien, bien. Entonces, ¿su cantante preferido de toda esta jornada de 137 aniversario? María Becerra. Isia, bueno. Tenemos diferencias, pero vamos a hacer la misma fila. ¿Qué les pareció el espectáculo de hoy? Muy bueno. Estuvo muy bien. ¿Cómo terminó con la canción del Mundial? ¿Estuvieron ahí cantando? Sí, cantando. A todo pulmón. Y el cierre con el pogo ese, tremendo. Bien. ¿Algo que quieran decir? Nada, un saludo. Un saludito a la familia nomás. Un saludito al sindicato. Al sindicato que están ahí. Sindicato camionero y a Tercera Electrónica y la 04. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenas noches. Bien, seguimos acá con todos los que vinieron a ver esta primera jornada del 137 aniversario. ¿Tu nombre? Mauro Vidal, del Calafate.
Bien, ¿y es la primera vez que venís a ver el espectáculo? No, la segunda, el año pasado vine igual. ¿Qué te pareció esta vez? Nada, lo mejor, no hay con qué darle este espectáculo. Para mí es mejor que el de Calafate. Bien, y el primer evento, Bien, seguimos acá entrevistando a todos los que vinieron a ver esta primera jornada del 137 aniversario. ¿Tu nombre? Mauro Vidal del Calafate. ¿Y qué te pareció el espectáculo? Terrible, no hay con qué darle este espectáculo. Sinceramente el mejor que hay acá en la Patagonia, más que el de Calafate para mí, el de mi ciudad. Bien, ¿y a tu cantante preferido? ¿Damas gratis o cuál vas a venir a ver? No, Dama, el mejor, Paulito el mejor que hay. Bien, ¿vas a participar de toda la jornada, de todos los espectáculos que va a haber en la semana? Y sí, creo que sí. Vamos a ver, sí, me da los peajes todavía. Bien, ¿y alguien que quieras saludar, algo que quieras decir? A Messi, el mejor, más grande que hay de todo, y a Pablo Grasso, hija. Bien, muchas gracias. Finalizó esta primera jornada del 137 aniversario y estamos acá entrevistando a los chicos. ¿Nombres? Ezequiel Salazar. Gastón Barrio. ¿Son de acá de la ciudad de Río Gallegos? Sí, somos de la ciudad de Río Gallegos. Sí, somos de Río Gallegos. ¿Qué les pareció el espectáculo? No, la verdad que el espectáculo fue muy lindo, muy hermoso, muy emotivante la primera jornada, así que estamos muy contentos. De todos los cantantes que van a venir en esta semana de espectáculos, ¿cuál es su preferido? Todos. Mi cantante preferido fue el que tocó esta noche, bueno, y mañana esperamos por ICA, que igual es un cantante que me gusta mucho, y bueno, esperemos que acompañe el clima nomás. Bien, más allá de los espectáculos, ¿pudieron recorrer los stands que hay en el boxing, en la rural? Sí, recorrimos todo, estuvo muy lindo. ¿Algo que quieran mandar, algún saludito, algo que quieran decir para acá, para el público? Sí, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mi mamá que se llama Margarita, a José, a mi hermano Valentín y a mi cuñada Rocío. No, yo... Bien, bueno, muchas gracias chicos, que tengan un lindo día. Primera jornada de este 137 aniversario, ¿qué les pareció el espectáculo? A mí una maravilla, la verdad. ¿Ustedes? Muy lindo, la verdad, sí, muy lindo. ¿Son de acá de Río Gallegos? Yo hace 3 meses que me vine a vivir acá, así que igual nací acá. Total, una tranquilidad. Aunque no me acostumbro mucho a la velocidad que van los autos y todo eso. Cada tanto ¿Y de dónde estabas viviendo? En Calafate, acá nomás de 4 horas. ¿Y qué te pareció el espectáculo en comparación al espectáculo de Calafate? Al espectáculo de la Fiesta del Lago, bueno, digamos que estamos igual, 50-50, igual, par. ¿Alguno de los artistas preferidos que tengan en esta semana de espectáculo? Nicky Nicole, esa es la que quiero ver. Difia. Los vamos a tener temprano entonces mañana. Sí, obvio, como hoy. ¿Algo que quieran decir, algún saludito? Saludo a mi mamá. Saludo a mi mamá. A mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrinito y a mi papá. Sí. Bueno, un saludo a la familia, a mi novio que está en Calafate, Carlos. Bueno, besos. Bueno chicos, muchas gracias por todo. Bueno, nosotros... Compartíamos ahí los testimonios de los vecinos que vinieron a disfrutar de estos espectáculos. Ahora vamos a compartir con ustedes una primer parte a la nota que le hicimos a Miguel Obirne, que es presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Ganaderas. Él nos va a contar sobre los pioneros ganaderos en Río Gallegos y Santa Cruz. Compartimos la primera parte de la nota. Hay un poco de todo, ¿no? Mi familia, por el lado de mi madre, fundamentalmente, fue una de las familias pioneras que vinieron de Malvinas, ¿no? Cuando fue el gobernador Moyano buscando colonos o quien quiera venir a establecerse en el territorio de Santa Cruz, una de las familias fue la familia Rudd, ¿no? Que en un principio, para 1884, hicieron un viaje por aquí junto con la familia Halliday, que son las dos familias que están instaladas todavía hoy en día al margen norte del Río Gallegos, acá enfrente de la ciudad de Río Gallegos. Ellos volvieron al año siguiente y se establecieron en el 85, incluso antes de que estuviera la ciudad. Y la historia ahí, bueno, lo que les pasó a ellos, a la familia Halliday fundamentalmente, que fue la que se vino primero con uno de los primos Rudd, digamos, o pariente Rudd era en realidad, era más bien cuñado que primo. Cuando vinieron acá, ellos salieron en un viaje de Malvinas a Punta Arenas
y de Punta Arenas tomaron el Villarino hacia aquí, que los dejó en la ría de Río Gallegos, pero de la margen norte, no de la margen sur. Acá no había nada, apenas estaba recién instalado lo que era la casita de la prefectura, no había más nada. Así que se instalan en las tierras que le habían cedido, no que le habían cedido, sino que habían arrendado al Estado Nacional a través de Moyano, del gobernador Moyano, y se instalan en el norte, acá en la ría, en el otro lado del río. Bueno, la anécdota de la familia Halliday es que cuando ellos llegaron con una marea muy grande y totalmente desconocida, ¿no? Que las mareas acá son de más de 10 metros, ¿no? Y cuando desembarcaron todos sus bienes que tenían, porque ellos habían estado ya viviendo muchos años en Malvinas, habían sido trabajadores en Malvinas, habían sido ovejeros, capataces, ovejeros, pero no habían tenido posibilidad de comprar tierra, pues ya estaba todo ocupado. Así que por eso aprovecharon la posibilidad de comprar, primero arrendar con la posibilidad de comprar luego aquí, ¿no? Que luego fue sucediendo, pero ellos no sabían nada, que habían estado una vez nada más, dieron una vuelta, consiguieron un caballo prestado, les pareció bien, fueron a Santa Cruz, a Puerto Santa Cruz, firmaron los papeles con el gobernador Moyano y luego aparecieron aquí en junio de 1885, junio. Así que yo no tengo claro por qué, ¿no? Todavía les tocó, pero habrá sido porque no habría otra alternativa, porque si no, ¿quién vendría en esa época en invierno, no? Pero así fue. Y la cosa es que había una marea muy grande y ellos desembarcan todos sus bienes que traían, que no eran muchas cosas, pero era todo lo que tenían, y hacen un campamento, y a la mañana siguiente, cuando se levantan, la mitad de las cosas se las había llevado la marea. Así que quedaron con la mitad de los bienes, ¿no? Y la familia Halliday, el hombre Halliday, que en realidad viene a ser pariente de mi señora, en realidad, ¿no? Mi señora tiene ascendencia Halliday, se fue caminando desde aquí enfrente de lo que es hoy es Estancia Los Pozos, pero digamos que se llamaba Hill Station, que es un lugarcito que está justo acá. Todavía hay una casa que se ve de este lado, cuando se ve de acá de la ciudad, mira a un otro lado, se ve una pequeña casilla. Se fue caminando toda la vuelta por el río Gallegos hasta Chimenaique. En Chimenaique le prestaron un caballo y se fue hasta San Gregorio en Chile, que son como 150 kilómetros, con un caballo y un perro. Tenía arreglado ahí que le había comprado 700 ovejas a José Menéndez y las trae arreando él solo, ¿no? Y se viene de vuelta y tarda como 2 o 3 semanas en llegar y pega toda la vuelta y se instala ahí enfrente, mientras había dejado a su señora y sus pequeños hijos, o chiquitos, tenía chiquitos, muy chiquitos, ahí desembarcados un par de días antes y con la mitad de las cosas. Así que bueno, esa es una de las anécdotas que hay del lado de la familia, digamos, ¿no? De la familia Halliday y la familia Ruth, que venía de mi madre, es Ruth. Uno de ellos vino en la primera expedición y después se vinieron a instalar un año después, básicamente que los Halliday, y se instalaron en Cabo Buen Tiempo, que todavía están ahí hoy, ¿no? Así que bueno, de ahí surgieron, ambas familias fueron prolíficas, tuvieron muchos hijos y así fueron creciendo y luego tratando de poblar más territorio, porque la cuestión inicial fue, la decisión del gobierno nacional fue poblar este territorio de una vez por todas, porque estaba totalmente abandonado, si se quiere, por el Estado Nacional. Y deciden invitar a gente para venga para poblar, y lo que sí habían descubierto los distintos exploradores que habían venido muchos años antes, entre ellos el propio Moyano, pero el Perito Moreno, pero luego y antes también hubieron muchos más que estuvieron girando y visitando por acá. Todos coincidían, empezando por Piedrabuena, ¿no? Que fue el primero que se instaló en la isla Pavone, ahí en la zona de Puerto Santa Cruz. Todos coincidían en que si había una actividad que era posible, era la ganadería.
y la ganadería ovina, porque esto es zona de pastos cortos, no es zona de pastos largos para vacunos, ¿no? Entonces, y veían que en Punta Arenas ya habían empezado unos años antes con ovejas, que a su vez las trajeron de Malvinas, ¿no? En Punta Arenas empezaron de la misma manera, pero unos cuantos años antes, también traídas de Malvinas. Así que se armó todo este circuito de gente que se fue conociendo o que tenía relaciones, vínculos en Malvinas y pues luego algunos vínculos comerciales en Punta Arenas, y así fue como empezó el poblamiento de Santa Cruz, de abajo para arriba, ¿no? Del sur a norte, salvando Puerto Deseado, que habían intentado hacer hubo una intención de establecerse ahí en 1884, que también que les costó mucho. Vinieron varias familias que les costó, y también vinieron más o menos para lo mismo, ¿no? Les dijeron, bueno, les dieron la promesa de unas casas y algunos materiales, no casas, materiales para hacerse una casa y una vaca y un par de ovejas, una cosa por el estilo, para que se establezcan, y fue muy problemático. Así que Deseado también arrancó más bien en el 84, 85, sí, fue más o menos simultáneo, pero la gran movida, si se quiere, de población fue de acá abajo, en la zona de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz y luego Puerto San Julián, con gente que tenía alguna experiencia en la actividad ovina, porque, bueno, los fueron a buscar a Malvinas porque estaban trabajando en eso, y eran casi todos escoceses, eran casi todos ovejeros escoceses de formación, que habían salido de Escocia 1 o 2 décadas antes, también buscando algún porvenir, porque la situación en Europa era un desastre, ¿no? Para mediados de 1850 era un desastre, así que fueron buscando, y así fue como se pobló Malvinas, como luego se pobló Punta Arenas, y posteriormente se pobló acá. Y así fue que el territorio se fue armando con las ovejas. Y bueno, eso hasta la década del 40, más o menos, no hay otra actividad en la provincia de Santa Cruz que no sea la oveja. Recién el carbón empieza en la década del 40, el petróleo empieza en la década del 40, y así luego las demás. La minería viene en la década del 70, creo, y la demás, el turismo, si se quiere, empieza en la década del 70, más o menos, cuando empiezan los caminos, ¿no? Se empieza a poder transitar por la provincia. Así que todos los primeros 60 años de Santa Cruz se pobló gracias a la oveja y a los pobladores que vinieron de todas partes del mundo, casi todos europeos, de todo tipo de culturas y de países, que se establecieron en distintas zonas, ¿no? En distintos lugares de la provincia, pero fueron abarcando primero la zona de la costa, que era la más obvia, la más fácil, para lo cual luego se fueron armando los puertos, para que se puedan embarcar los productos, que era la lana en esa época, ¿no? Y luego armaron unos frigoríficos, después de 1910 empezaron a hacer frigoríficos, se exportaba la carne de ovina ya en esa época, de 1910, 1912 en adelante, y así que fue todo encadenándose así. Los negocios comerciales se instalaron en Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Puerto Coile, que no existe más, Puerto San Julián, Deseado, todo estaba relacionado a la actividad de la oveja, y así fue, y luego se fue poblando hacia el interior, ¿no? Primero la costa y luego hacia la cordillera, que eran zona de muy buena calidad de tierra, si se quiere, pero extremadamente lejos, con lo cual el problema más grande que tenían la gente que se fue instalando entre 1910 y 1930, así, la cordillera y el centro de la provincia, era la logística, tanto para conseguir los víveres o los materiales para vivir, como llevarlos en carreta, que tardaban semanas, ¿no? En llegar pongámosle la zona de Gregores, o la zona de más arriba, la zona de Perito Moreno, la zona del Calafate incluso, ¿no? Tardaban semanas en llegar y tardaban semanas en bajar, como se decía, ¿no? Se bajaba al pueblo, se bajaba a la costa, trayendo los fardos de lana, por ejemplo. Y semanas, y significaba que el costo del flete, la incidencia del flete en lo que valían los productos era tremendo.
quizás el 30% del valor de la lana se les iba a pagar el flete, ¿no? Entonces fue extremadamente difícil para toda la gente que vino y pobló, extremadamente difícil, y es increíble, ¿no? Absolutamente increíble lo que hicieron todos los pioneros de todas las distintas culturas que llegaron, y eso creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Eso de a poquito, hay mucho registrado, hay mucho documentado, está muy escrito, pero no se valoriza lo suficiente, no se resalta lo suficiente. Hoy hablamos de soberanía alimentaria, un montón de cosas que nos parecen bien, pero esa gente... Bueno, ahí estábamos con Miguel Obirne, la primera parte de la entrevista, pionero ganadero de acá de la provincia, comentó un poco de la primera oleada inmigratoria de trabajadores que vinieron allá por fines del siglo XIX, cómo la ganadería ovina predominó hasta la década del 40. Y ahora, bueno, vamos a pasarles la entrevista de Segundo Gumersindo Haro, pionero chileno que viene en esta segunda oleada inmigratoria que va a tener nuestra provincia en la década del 70, ya en el siglo XX, y nos va a contar cuando llegó, cómo tuvo que atravesar toda la situación, el trabajo. Ahí vamos a ir con la nota de Segundo Gumersindo Haro. Bueno, mi apellido es Haro Sánchez Segundo. Yo vine de la parte de Punta Arenas, soy nacido en Chile Chico. Bueno. ¿En qué año? En el 72. 72 me vine a Punta Arenas, de Punta Arenas me vine a Gallego, Río Gallego. Y bueno, acá estoy, me puse a trabajar y acá estoy, hice mi vida acá en Gallego. Bueno, mis hijos son Aro Luis Antonio, María Cristina, Aro Aníbal, Rosa Isabel y Griselda María. Esos serían mis 5 hijos. ¿De tu matrimonio? De mi matrimonio. Aparte tengo los 2 chicos de mi señora, que son Manuel Parada y Edgardo. Bueno, a mí me trajo esto para... Yo quise salir de mi país para venir a buscar una mejor calidad de trabajo, para poderme radicar en Argentina, poder trabajar, poder tener mis cosas y tener mi familia. Así que bueno, llegué acá, me puse a trabajar y acá estoy hasta que me radiqué en la Argentina. Estoy viviendo en el barrio, en la avenida Parque Industrial. Esa fue la primera, donde hicimos una piecita, bueno, y ahí estuvimos viviendo un tiempo hasta que pudimos conseguir terreno en el barrio Belgrano y ya hicimos nuestra casita. Y ¿en qué calle? En la calle Junín, 753, me acuerdo todavía. Así que, bueno, ahí hicimos nuestra casa y ahí nos quedamos. Y hasta que ya estábamos trabajando y ya después nos anotamos en los departamentos y en las 120 viviendas hasta que los dieron los departamentos. Bueno, son los 7 hijos y ¿son todos iguales? Todos iguales, sí. Y bueno, ellos ya, en este momento, ya son todos casados, con familia, con sus hijos, nietos, bien nietos tenemos, de todo. Sí, yo cuando vine de Chile empecé a trabajar como ayudante de albañil en la empresa hasta que, ¿cómo se llama? Pude aprender a trabajar. Trabajé con una persona, un boliviano, que me enseñó a trabajar mucho y bueno, esa persona me dice, bueno, todo lo que te estoy enseñando para el futuro te va a servir mucho, me dice. Así que vos aprendés a trabajar, me dice,
y cuida tu trabajo, ese no, nunca pierda la forma de trabajar. Yo llegué a trabajar en una empresa que era del norte, donde se trabajó en el hospital, se trabajaba todo con material de Dunlop. Y bueno, ahí tuve la posibilidad de entrar a trabajar hasta que, me capacité bien y aprendí a trabajar y todo lo que hacía, bueno, los jefes me enseñaban y aprendí. Ahí aprendí a trabajar todas las cosas que se hacían. Bueno, después nosotros tuve la oportunidad de ir a trabajar a una empresa que estaba haciendo vivienda y entré yo a trabajar en el tema de la pintura y llegamos, todo lo que era trabajo de pintura, se trabajaba en la empresa, bueno, y después de fin de año, cuando ya estaba por terminar la empresa, entonces la empresa nos dice a nosotros, bueno muchachos, dice, tenemos que entregar las viviendas a fin de año, dice, en diciembre, y había que colocar los números de las casas, las viviendas. Entonces lo reunió con el capataz, el ingeniero, y dice, muchachos, ¿qué les parece si usted dice, nosotros le damos un premio y usted para tal fecha lo tiene todo, queremos tener los números de las casas listos para tal fecha? Y así que bueno, nosotros le dijimos, bueno, usted si lo van a pagar el premio, se lo hacemos. Sí, muchachos, no hay problema, dice, por plata no hay problema. Usted tal fecha necesitamos todas las viviendas con los números y se le va a pagar el premio. Así que bueno, nosotros agarramos y le empezamos a meter, hasta que como 5 días antes de la fecha terminamos. Y llegó fin de mes y lo pagaron el premio. Cobramos y después lo fuimos a Santa Cruz, también con el tema de la pintura, a pintar vivienda en Santa Cruz. Y así que bueno, ya terminamos. Esa señora fue intendenta, fue una persona muy importante para nosotros como empleados. Yo tuve la oportunidad de entrar en el 82 a la municipalidad, porque justo en esa fecha, en el 82, hubo una solicitud de personal, llamaron personal, entonces bueno, yo me fui a inscribir y tuve la gran suerte de que me llamaron y entrar a la municipalidad. Y justo en esa época estaba la doctora Sureda de intendenta. Así que, bueno, tuve la gran suerte, digo yo, de entrar a la municipalidad y cuidar mi trabajo hasta el día de hoy, que hoy ya puedo decir, estoy jubilado. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Segundo, un vecino de la ciudad que vive años acá en Río Gallegos, contándonos un poco cómo fue su experiencia cuando llegó en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo, su primer trabajo como ayudante de albañil, de quienes aprendió. Así que pudimos disfrutar esta primer parte de la entrevista a Segundo Gumersindo Haro. Vamos a seguir pasando entrevistas de los vecinos de la ciudad. Ahora nos vamos a ir al escenario mayor, que ya están los hermanos Pimpinelas, Lucía y Joaquín, en el escenario mayor. Comenzaron ya a tocar. Nos vamos al escenario mayor. Mañana voy a empezar una nueva vida, sin miedo de lo que nadie pueda decir. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas. Te juro, solo con eso yo soy feliz. Trataré de recuperar lo que he perdido. Viviré como si la vida fuera a acabar.
Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo. Todavía estoy a tiempo para escapar. Mañana voy a empezar una nueva vida. Mañana seré otra vez la que un día fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Mañana voy a ser libre para elegir. Mañana voy a empezar una nueva vida. Sin miedo de lo que nadie pueda decir. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas. Te juro solo con eso ya soy feliz. Vamos allá. Y las cosas que tiene la vida. Ayer sin ti yo me moría. Y hoy soy yo quien dice adiós. Y hoy soy yo quien dice adiós. Di, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías, ¿qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú lo que es amor? El amor no siembra rencores, el amor no te hace infeliz, el amor no mata ilusiones, como me has matado tú a mí. Cada uno tiene razones, si tú quieres yo te las doy. No me des más explicaciones, esto para mí no es amor, y el amor jamás te traiciona. ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona, esto no es amor para mí. Esto no es amor para mí. Esto no es amor para mí. El amor que pido es sincero, como fue el amor que te di. Lo que tú me das no lo quiero, esto no es amor para mí. Oh no, 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 esto no es amor para mí. Yo que soy, qué lugar ocupo. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga. Es una locura, yo te lo prohíbo. ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda que yo se lo digo. Sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro. Yo estaré acabado, tú estarás perdida. Maldigo el momento en que entraste en mí. Yo que soy, qué lugar voy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo
¿Cómo están todos? Qué felicidad para Lucía y para mí estar festejando este 40 aniversario aquí en Río Gallegos, festejando el 137 aniversario de la ciudad. Qué impresionante, ¿no? Un aplauso para todos, ustedes, para todos, por estar organizado esta fiesta maravillosa. Y un aplauso también para todos esos padres y madres que han ido pasando nuestra música a hijos y a hijas en estos años. Levanten la mano los chicos y chicas que nos conocen por los padres. A ver. Qué maravilla. Ahora levanten la mano los padres y las madres. A ver, también. Gracias por haber difundido nuestras historias. Aquí estamos gracias a eso. Y esta noche vamos a contar y cantar historias que seguramente... ¿Cómo están? Primero. Está fresquito, ¿eh? Sí. Esta noche, como decía, vamos a contar y cantar historias que seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Y vamos a empezar por una que formó parte de los años 80. Vamos allá. Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si yo soy gato, tú te vuelves perro. Y me lastimas y te rechazo, pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa mis sentimientos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Y ahora que te falta, que no quieres hablar, no me puedes mirar. ¿Qué pasó entre los dos? Que ha cambiado tu voz, tu manera de ser. Eres tan diferente, eres otra mujer. Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo un muro de hielo que te hace falta hoy. Tienes ropa que lucir, no. Sí. Tienes comida en tu mesa, no. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un castillo que te hace falta hoy. Me hace falta una flor, una flor. Necesito una flor que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor.
Ya no voy a pedirte una flor, ni a decirte que pegues la vuelta. Ya no voy a rogar por amor, la que tanto rogó está muerta. No soy la misma de ayer. ¿Qué te ha hecho cambiar? Que me cansé de querer a quien no me sabe amar. Nunca más volveré a enamorarme, a pedir por favor que me quieran. Sé que piensas que he sido el culpable. Eso ya lo dirá tu conciencia. Nunca más volveré a enamorarme de quien no sepa amarme de veras. Pero tú también te equivocaste. Sí, fue darle mi amor a cualquiera. Ahora que la vida me cuenta las horas, que los años parecen semanas, me enamoras y luego te vas. Lo siento, aunque yo estoy muy bien a tu lado, todavía no estoy preparado para darte lo que tú me das. Ahora que empezaba a hacerme ilusiones, a encontrarle a la vida razones, eres otro que viene y se va. Vete fuera de mi vida, no quiero dar lástima. Yo realmente no sabía que te estaba haciendo mal. Esta maldita manía de entregarme siempre más que los demás. Ahora vete fuera de mi vida, que no estoy para jugar. Y como iba a imaginarme que te ibas a enamorar. Es que eso solamente se lo puede imaginar un hombre de verdad. Bueno, Pimpis, nuestros queridos Pimpis, 40 años en la música, son ejemplo para todos, sus canciones están tatuadas en la memoria, en el corazón de todos, los admiro. Lucía, sabés que tenemos ahí una conexión de energía total, los queremos, los amamos, gracias por tanta música y por 40 años más, porque ustedes son así, de no parar. Un beso enorme, los quiero. Ese estúpido que llama, que te habla y que te halaga, justo cuando yo no estoy. ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia para confesar su amor. Olvídalo. Mira si será farsante, que hoy llamó cuando marchaste para decirme que tú, decirte que le habías confesado que te irías de mi lado, que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías sin
Si es cierto, dímelo. Ese estúpido desconocido hace ya mucho tiempo que no habla conmigo. Te juro que es verdad todo lo que te digo. No vuelvo a molestarme, no pienses en él. Ese estúpido desconocido pretende separarnos y te ha mentido. No le des importancia, por favor, te lo pido. Nos quiere hacer daño, no te das cuenta. Olvídate de él. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama y que se muere por tu amor. No pienses en él. Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara porque le falta valor. Por favor, mira si será ingenuo, que hoy llegó a desafiarme a que me quita tu amor. ¿cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día que por mí nada sentías, que ya no me soportabas, que a mi lado tú te ahogabas. Pobre tonto, míralo. Tenemos acá en estudios nuevamente a Cecilia de la Torre, presidenta de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, que queremos agradecerle nuevamente por brindarnos este espacio, este lugar para tener nuestro piso y salir en vivo a todos aquellos que nos están mirando. Y como invitado tenemos a Ramiro Ragno, que vino a dar una charla taller de turismo comunitario. Cecilia, ¿nos querés contar un poco? Bueno, sí, la idea se inició porque a Ramiro lo conocimos en un encuentro que se hizo en Embalse de Río Tercero en el mes de abril, y ahí, bueno, hicimos el contacto, y bueno, la idea salió en poder traerlo acá a Río Gallegos a que pueda dar a conocer lo que ellos vienen realizando y para que nos comente un poco lo que es el turismo comunitario. Muy bien. Ramiro, bienvenido. ¿Ya habías venido acá a la ciudad de Río Gallegos? No, es la primera vez, la verdad que estoy muy contento. Bien, ¿nos querés contar un poco a todos los que te están escuchando de qué se trata el turismo? Primero, de qué se trata el turismo comunitario y después en qué vamos a hablar un poquito de qué consistió la charla. Bueno, el turismo comunitario en general en Argentina y en gran parte de Latinoamérica hace hincapié a una modalidad de gestión asociativa, colectiva, donde en lugar de potenciar el trabajo individual o la meritocracia o el emprendedurismo individual, el turismo comunitario posiciona el trabajo colectivo como el eje solidario de trabajo, y está gestionado por cooperativas, por comunidades pueblos originarios, por asociaciones de pequeños productores, y esa es la afinidad que tiene con el mutualismo, que tanto, bueno, promociona la economía social y solidaria. Bien, ¿estuvo destinada al público en general o a solo los afiliados de la Mutual de la Caja? No, fue una charla más bien informal, abierta al público. Tuvimos la posibilidad de charlar con el sector de las comunidades que también están en proceso organizativo aquí, que están impulsando, pensando en organizarse de manera colectiva. Quizá, bueno, en un futuro no muy lejano, estas comunidades locales acá de Santa Cruz puedan generar su propia red de turismo comunitario a nivel provincial, y con un eje quizá, bueno, nos comentaban hoy los referentes de experiencias gastronómicas, quizás circuitos de caminatas, de paseos a caballo, empezar con un proceso colectivo de bajo riesgo, con experiencias culturales, gastronómicas, y de a poco ir sumando otros servicios, pero por lo menos empezar con ofertas del día que diversifiquen el destino turístico. Río Gallego es una localidad que puede sumar propuestas de turismo rural, de estancias, experiencias periurbanas, urbanas, así que bueno, creo que hay mucho potencial en ese sentido. Bien, sí, es muy interesante. Está bueno que se hayan acercado a las comunidades de pueblos originarios. Recordemos que acá en la provincia hay 13 comunidades de pueblos originarios, entonces que puedan tener un espacio, capacitarse de cómo visibilizar sus orígenes y las actividades que hacen, me parece muy interesante. Y en cuanto se acercaron de las sociedades rurales, ¿pudiste charlar, pudiste conversar algo de cómo están trabajando?
Sí, más bien pensando más a futuro. Lo que están haciendo ahora están en proceso organizativo, pero el turismo comunitario empieza a ser parte de un territorio, a diversificar la oferta turística y también incluye las experiencias urbanas. Así que en ese sentido creo que hay cooperativas, otras mutuales que pueden ir sumándose. Bueno, básicamente un destino lo hace no solamente los servicios clásicos de alojamiento y gastronomía, sino también la posibilidad de vivir cada vez más experiencias, ¿no? El turista busca recuerdos más vivenciales, dejó de ser el turismo algo tan contemplativo que mira, observa y no interviene, sino trata de integrarse a la población local. Es como viajar como un local, ¿no? Que viene como eslogan a nivel mundial, y eso es porque básicamente el turista trata de participar, de aprender a hacer gastronomía, aprender a hacer artesanía, saber cómo es la crianza de la oveja, en este caso la Patagonia. Hay mucho por hacer y está, bueno, una linda provincia para trabajar el tema. Bien, ¿y tienen alguna página o que puedan encontrar información o que puedan encontrar tips o algunos pasos estratégicos para avanzar en este turismo comunitario? Bueno, a quienes les interese saber, aprender, leer, bueno, invitamos también a estudiantes y docentes de la universidad acá de la Patagonia a impulsar tesis. Nos interesa mucho que profesionales y estudiantes analicen con mirada crítica lo que es el turismo comunitario, la planificación participativa, la inclusión social en turismo. Pero básicamente, bueno, hay una red argentina de turismo comunitario que tiene su Instagram, así tal como figura, Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, donde pueden saber un poco de la oferta y a través de un mensaje privado pueden solicitar información y se les manda algunos materiales. Nosotros somos parte del equipo técnico. La red está conformada por las mismísimas comunidades que están en 19 provincias del país. Esperamos que en el próximo encuentro nacional de la red argentina se sumen experiencias de la provincia de Santa Cruz. Bien, tuviste la oportunidad, viniste en este contexto de 137 aniversario de nuestra ciudad capital, ¿viniste a ver algún artista en particular, alguno que te guste un poco más que otro? Fue una grata sorpresa poder conocer en este momento, esta semana de fiesta. No sabía que era tan grande, digamos, ¿no? Tantas noches, 9 noches, y con artistas para todas las edades y todos los gustos, así que la verdad que hermoso. Bueno, llegué justo para poder conocer a alguna de los músicos. Llegué a la noche del Chaqueño y la Sole, que es un mercado, un tipo de música que en el noroeste, yo vengo de Salta, así que las conocemos. El atractivo tenía hoy día con los Pericos, y ahora nos estamos yendo para ver a Palito Ortega. Toda la música es para disfrutar, así que mañana ansioso de ver a Virus, a Los Cafres, a Banda 21, el fin de semana a María Becerra. La verdad que cada noche va a ser muy productivo, a trabajar y conocer de día y disfrutar de la noche. La diferencia es que yo vengo donde hay 40 grados por de temperatura. ¿Cómo te está tratando y acá el frío? 18 de nada, hacía 6 meses que no usaba campera, pero tuve que volver a utilizar y aprender a escuchar con el viento. Igual Cecilia, nosotros que somos de acá, tuvo suerte porque para nosotros tuvimos la verdad es que la suerte de que nos toquen unos días lindos, un poquitito de viento apenas, pero para nosotros nos hemos disfrutado el día. Hermosa, la verdad que la temperatura, el clima, el ambiente, la gente. ¿Y vas a quedarte hasta que termine todo el paseo, aniversario? Sí, hasta el domingo tengo la posibilidad, regreso ya el lunes, pero vamos a disfrutar las noches. Igual el viernes lo vamos a llevar a Calafate, así conoce el glaciar. Así que vamos a hacer un poco de turismo por la provincia. Sí, la idea es ver, bueno, en el caso mío particularmente, el turismo comunitario tiene mucha afinidad con la economía social del mutualismo y bueno, aprovecho de estar acá y preguntarle intensamente a Cecilia y a los miembros de la comisión directiva cómo es la gestión hotelera, porque mucho tiene que ver, ¿no? Es un trabajo colectivo, el manejo de la gestión hotelera de una mutual que tiene 2 hoteles, uno aquí y otro en Calafate, y algo que creo que también hay que impulsar, que los socios de las cooperativas, de las mutuales, puedan viajar a través de sus organizaciones, que no solamente está para a veces la necesidad inmediata, sino también tiene un potencial gigantesco, y entre eso hacer turismo popular, accesible, social, aprovechar la organización para organizar viajes.
Bien. accesibles. ¿Y a Calafate vas a ir solo de visita o vas a poder Voy ir a para conocer. conocer y poder planificar quizás en un futuro una charla ya La idea es en esa, la sí. sede de Calafate? Claro, la idea es que vayamos a conocer, ya que vino tan lejos, que vaya a conocer y ver la posibilidad de armar algo para el próximo año. Muy bien. Sí, la verdad que en la sociedad tan diversa de Río Gallego y Santa Cruz, creo que se da la oportunidad para poder conformar alianzas en territorio que creo que el turismo rural de estancias, pueden generarse ofertas turísticas urbanas, perurbanas a partir de las actividades productivas acá de la zona, industriales incluso, en alianza con hoteles de distintas categorías, perfiles de viajeros con distintas motivaciones. Creo que el territorio es tan diverso como el perfil de visitantes que puede recibir. Creo que hay lugar para todos y todas, no se busca competir en un territorio que hay alianzas complementarias. Y Calafate, bueno, conocer el hotel de la Mutual, me interesa mucho, de verdad, aprender del trabajo organizativo de la Mutual, desde lo administrativo, financiero, impositivo, en general. Bueno, Ramiro, Cecilia, estamos muy agradecidos de nuevamente tenerte acá y de poder compartir con vos y darle a conocer a la gente de qué se trata este turismo comunitario que me parece que es sumamente importante. Ahora vamos a seguir con el escenario mayor, allá en el boxing, así seguimos disfrutando del espectáculo de los Pimpinelas que siguen en el escenario. Ya ha sido bastante, soy yo el que me voy. Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no. No me hagas reír y termina la farsa, eres un mal actor. ¿O no te das cuenta que hasta para irte y tú te crees valiente? Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer. Tiemblan las piernas cuando una mujer. 40 años escuchando lo mismo, no puede ser. Me tiemblan las piernas cuando una mujer... ¿Qué? A ver, chicas. Menos mal que es mi hermana, si no, no hubiéramos durado ni 4 meses, mira, ni cuatro. No podemos dejar esta noche de traer acá a este escenario aniversario a un artista que admirábamos desde chiquitos y luego cuando ya era una estrella, por supuesto, mucho más. Con él hicimos la primera historia de A3 y con los años me di cuenta que ese que parecía que era mi amigo del alma realmente me traicionó. Me traicionó. La culpa toda la tuvo ese hombre. Ya van a ver. Ese hombre se nota que la quiere. La he visto tan cambiada. Está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ya está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que siente, lo que ella mi amor. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo
¿Cómo pudo cambiar? ¿Cómo pudo cambiar? De que hoy he vuelto a creer que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó, no fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre soy yo. Claro que sí, fuerte el aplauso para ese hombre, Diango, el gran artista que tanto queremos a nuestro país, gran compañero de viaje de todos estos años. Gracias, Pepe. Mis queridos Pimpinela, ¿cómo están? Bueno, quiero mandarles un fuerte abrazo, felicitarlos por estos 40 años de tanta música. En lo personal, les agradezco por haber llenado mi vida de música, de canciones, de sentimientos. Los queremos mucho, los quiero mucho. Lucía, Joaquín, gracias por todo lo que nos dieron y nos van a seguir dando. Y vamos por 40 años más. Besos para ustedes. Aguanten los Pimpinelas. Y viajamos ahora con la imaginación a España con este Corazón Gitano. Y tus cartas romperán, pero nunca lo que yo siento por ti. Corazón gitano, no te olvidaré. Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida, día tras día. Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Un código secreto lleva tu amor y el mío. Levantarán una muralla entre los dos y seguiré contigo. me llevarán al último rincón y escribiré tu nombre en la pared. Corazón gitano, no te olvidaré. Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida, día tras día. Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí a subir hasta la
¿Cómo la están pasando? Bueno, buenas voces y seguramente deben bailar muy bien. Vamos a pedir que nos acompañen a quitarnos el frío. Ahí están apretaditos, pero acá, ¿sabes qué es? Con esta que viene ahora, esta canción se llama Buena Onda. La escribimos un día que teníamos todo al revés y les recomiendo que cuando el día comience mal, la escuchen porque les cambia el ánimo. Así empecé aquel día. A ver, el pasito, ¿se acuerdan? Buena Onda. Mirá, así empezó el día. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué día, Dios! A ver. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía, y sin querer empujé a una señora que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo: idiota, no ve por dónde camina, que viva la gente, que tenga y ponga buena onda, que escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, si la vida es tango hay que darle milonga. Buena onda, y que al amargado todos te respondan. Buena onda, Ayer fui al supermercado y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila, y los de atrás se acordaron de mi madre, viniéndose encima, y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan, que viva la gente, que tenga y ponga buena onda, que escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, si la vida es tango hay que darle milonga. Buena onda, y que al amargado todos te respondan. Buena onda, a ver, chino, con esa buena onda de la guitarra, vamos a ver. Volví a casa en la noche, cansado y deprimido. Prendí la tele y me dije, al fin un poco tranquilo, y de repente casi muero de un infarto. Era mi señora que llena de crema salió gritando: ¿dónde te habías metido? Que viva la gente, que tenga y ponga. Buena onda, que escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, si la vida es tango hay que darle milonga. Buena onda, que al amargado todos le respondan. Buena onda, que lleven, que traigan, que tiren y pongan. Buena onda, que no quiero ver a nadie rezonga, que rezonga. Buena onda, y que salga al mundo a bailar esta conga. Buena onda, y que nadie le hable al que no responda. Buena onda, buenas voces. Muy bien ese ritmo. Buena onda, claro que sí. Muy bien, muy bien. Y ahora vienen unas canciones que tienen mucho que ver con la parte nuestra personal. Gracias, Pachi. Y seguramente con la parte personal también de muchos de ustedes. Esta canción, Joaquín la compuso unos años después que falleciera en el año 85 nuestro padre, Joaquín. Un español del norte, de Asturias, que vivía en un pueblo muy chiquitito, en una montaña muy alta, y un día, como tantos y tantos, decidió subirse a un barco para llegar a un país que desconocía, pero que sabía que tenía que trabajar de sol a sol, como tantos y tantos inmigrantes, para formar y para crear una familia. Las pérdidas de los seres queridos
son irreparables y son profundamente dolorosas. Hace 2 años, el 12 de enero del 2020, partió también nuestra querida madre María Engracia. Ella no fue solamente una madre de 2 hijos, sino que fue una madre que ayudó a esos 2 hijos que somos nosotros a seguir un sueño, a trabajar duro por él, a confiar en uno mismo. Nos apoyó, nos ayudó junto con nuestro padre. Y ella fue la auténtica creadora y la auténtica que logró que nosotros sigamos arriba de un escenario 40 años después. Para todos nuestros seres queridos que desde algún lugar nos envían su energía y están junto a nosotros, vamos a encender los celulares, porque velitas no podemos, y homenajearlos, porque esta canción habla que cuando el amor fue amor de verdad, ese amor nunca, jamás se podrá olvidar. Para todos ustedes. Hay amores que no se olvidan, aunque el tiempo los deje atrás, aunque sin ellos la vida siga. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. Sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos y aunque ya nada es igual, al despedirnos los dos pensamos, el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar, todos tenemos a alguien que recordar. Por más que ya no esté, aunque no vuelvan más, el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sin tu amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Júrame que no morirás. Y él me respondió: yo estaré a tu lado toda la vida. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. ¡Altos! Todos tenemos a alguien por quien llorar, todos tenemos a alguien que recordar. Por más que ya no esté, aunque no vuelvan más, el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sin tu amor de verdad.
Claro que no. Muchas gracias. Le vamos a juntar estos amores queridos, los padres, las madres, los hijos, los amigos, que también forman parte de esta institución. Vamos a pensar todos en la gente querida que ha partido o la que todavía tenemos al lado nuestro y que tenemos que cuidar. Levantar copas imaginarias y brindar para que esta clase de amor nunca se acabe. ¡Por la familia! Ahora gallegos, con las manos arriba todos, por la gente querida. Estén donde estén, claro que sí. Aquí por nuestra gente de músicos, de técnicos, en la pantalla, nuestra familia. ¡Vamos allá! Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Y ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. A ver, un ensayo con las manos arriba, vamos. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ahí va. te pisa un niño, en el fondo es tan solo una camperita, ¿no? Una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y después va a sufrir con la dieta otra vez, pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer. A ver, atravesarlo con las manos arriba. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Es que yo te lo decía, al final se puso bueno, como decía el abuelo, como decía el Chino. En el fondo nos queremos. Y ya lo ves, esto sigue, son las 3, y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Ahora sí, todo el mundo de la mano familia, por la familia, vamos. Por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Otra vez. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia. Claro que sí. Y vamos a Argentina el domingo. Claro que sí.
brindamos por ellos y por nuestras familias, y porque tengamos un año en paz, de trabajo, de salud, de amor todos. Y yo voy a pedir también un fuerte aplauso para nuestra familia de músicos, de técnicos, que merecen el cariño de todos ustedes. Allá en los teclados, para Mariano, vamos ahí, a ver Mariano. Aquí en la guitarra, poniéndole siempre talento. A ver, el George Harrison del grupo. ¿Qué nos vas a interpretar hoy, Chino? A ver, vamos. Un, dos, tres. Detrás, cantando, bailando en los coros, poniendo talento siempre. Fuerte el aplauso para Karina y para Facundo. Esa. Eso es. Allá, en la batería. ¿Qué pasó con tu casita de cristal? Hoy no te la pusieron. No importa, igual. El talento pasa arriba de la casa de cristal. Fuerte el aplauso para Diego Balcarce de la batería. Escuchen esto, vamos. Ese aplauso para Diego, el pelado. Gracias. El instrumento que viene ahora a mí me encanta. Pero se escucha bajo porque es el bajo. Yo le voy a pedir al bajo que venga aquí adelante y nos diga cómo lo tenemos que acompañar para escucharlo. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es, Sebas? A ver, ¿cómo sería? Aplauso para gran amigo, gran músico, Sebastián Garay en el bajo, teclados, pianos. Fuerte el aplauso para Gabino. Vamos a ver, Gabino. Oh. Gran músico, un aplauso muy grande. Y así, en esa torre de Babel, quiero pedir un especial aplauso para estas estupendas luces, el director técnico e iluminador, Adair Rodríguez. Gracias, Ada, como siempre, brillando con tus luces, haciendo un sonido increíble. Espero que lo hayan disfrutado, porque nosotros sí. Fuerte el aplauso para Francisco Rosado en el sonido, para Jorge Madeira en las imágenes, para Pacheco, Stage Manager, para Rubén, para Eddie, para Ángeles. Ángeles, ¿cómo me cuesta tu apellido? De Aladino Producciones. Para mí es Angie. Para el señor intendente, muchas gracias. Pablo Grasso, un aplauso de él por todo este evento, por habernos invitado a nosotros. Para Poggi Almendra, gracias por contar con nosotros. ¿Quién me olvido? Allá Ariel, haciendo el monitoreo. Muchas gracias. Lucía y yo nos escuchamos con él. Y estamos entrando ya en la parte final de este show nuestro. Bueno, queda poquito porque ya viene nuestro padrino. Ustedes saben que Palito, el rey, fue padrino artístico nuestro junto con Juan Alberto Mateico. ¿Lo sabían así? Sí, ¿no? Lo queremos, lo admiramos y sé que ustedes también. Y esta noche va a estar acá en este escenario brillando como siempre, con toda su carrera intacta. Y saben que dentro de estos saludos que nos han ido dando, amigos, compañeros como Lali, como Luciano, como tantos otros, queremos mostrarles uno que para nosotros es muy importante, porque todos los artistas que estamos en la música, en la balada romántica, en estas canciones, siempre admiramos al primero que llevó su historia, su música en español
Bueno, ahí pudimos disfrutar del espectáculo de los hermanos Pimpinela y acá tengo a mi compañero Gabriel Albornoz que nos estuvo haciendo en exteriores el aguante, que pudimos salir gracias a él y a mi compañera Cecilia, pudimos salir en vivo, ¿sí? En directo desde el escenario del CIPEM. Sí, ahí estuvimos Pau con Caro, ustedes acá del estudio, la verdad que fue una jornada extensa, arrancamos de tempranito. Estuvimos haciendo notas en la calle, seguramente la estuvieron viendo, la repasando, estuvimos en el teatro, recorriendo toda la ciudad, toda, porque el aniversario de Río Gallegos se extiende desde el boxing hasta más del CIPEM. Hoy estuvimos en el CIPEM, ahí donde estuvieron viendo las imágenes de los Pericos. La verdad que fue un show increíble, cumpliendo 36 años los Pericos, hoy festejándolo en el CIPEM, en Río Gallegos, y siendo ZN Noticias el único medio cubriendo ahí el escenario y todo el espectáculo. La verdad que estuvimos con Caro ahí, la gente muy contenta, muy feliz, la verdad que fue un show muy lindo. Mañana también vamos a estar cubriendo ahí el escenario del CIPEM a partir de las 6:30, estén atentos que vamos a salir en vivo para ZN Noticias y todas las transmisiones que ven acá se van a retransmitir, gracias a todos los que nos están retransmitiendo también. Bueno, mañana también tenemos el espectáculo. Igual, discúlpame, sí, Gabriel, no, pero queremos agradecer nuevamente a Canal 10 que nos posibilitó la conexión y poder estar en vivo, poder estar ahí en directo, en vivo e indirecto desde el escenario del CIPEM. Así que queremos agradecerles nuevamente a Canal 10 por esta posibilidad. Y mañana, ¿cómo sigue mañana el día de...? Sí, mañana tenemos un día también, un día largo, y vamos a ver en vivo todo lo que va a ocurrir en el CIPEM. Va a estar también la cámara de ZN Noticias con todo el equipo transmitiendo en vivo ahí lo que sucede en el CIPEM. Mañana en el escenario mayor vamos a tener a Banda 21 y la Delio Valdés, también van a cerrar la noche en un show increíble, impresionante. Todavía queda, no nos estamos despidiendo, sino nosotros acá del estudio nos vamos a despedir, pero ustedes se van a quedar con la transmisión en vivo del escenario mayor, donde en minutos más ya va a subir Palito Ortega, que seguramente va a brindar un show espectacular para la gente ahí que está... Recién anduvimos por ahí chusmeando un poquito, la gente la verdad está como el primer día, emocionada, está disfrutando, ve todo lo que está alrededor y la verdad que está muy contenta y se la ve muy feliz a la gente, así que nosotros aprovechamos y disfrutamos con ellos y tenemos ese intercambio tan lindo que nos da el público, así que la verdad que muy contentos. Palito Ortega, ¿no? 50 años más de trayectoria, cantante, actor, político, ¿sí? Así que seguramente el público de Palito Ortega va a ser un público familiar, bastante amplio. Los deben estar esperando allá en el escenario mayor. Sí, hoy recordaba, estábamos ahí escuchando Los Pericos y decía, ¿quién no se sabe un tema de Los Pericos? Y lo mismo con Palito Ortega, ¿no? Sí, la felicidad, despeinada, es como... ¿Quién no se sabe un tema de Palito? Así que la verdad que con alegría lo recibimos acá en Río Gallegos, la ciudad cordial, que recibe a todos estos artistas de primer nivel. Y bueno, y nosotros con este equipo de trabajo que la verdad se ha puesto al hombro todo este aniversario, que no saben el trabajo que es, así que agradecido a todo el que está detrás de cámara acá y a todo el equipo que está también en el interior de la provincia haciendo y siguiendo con el trabajo de ZN Noticias. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana. Van a seguir ustedes con la transmisión en vivo del festival. No se olviden, mañana 6:30 temprano arranca la transmisión en vivo. Así que bueno, recuerden ahí poner su me gusta, seguirnos en Instagram, en Facebook. En Facebook estamos saliendo por ZN Noticias. ZNNoticias.com, así que también que nos busquen en Instagram, que tenemos un montón de novedades. Hoy nuestra productora estuvo recopilando imágenes para nuestras redes sociales. Hay saludos especiales para ZN, así que no se lo pierdan, sigan toda la exclusividad del show. Todo el detrás de escena te lo muestra ZN Noticias en las redes sociales, así que esto no termina acá en esta pantalla, sino que hay más en nuestras redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros auspiciantes, a la gente de la Mutual de la Caja que también nos sigue bancando acá con el espacio. Estuvimos hace un ratito con Cecilia. La vi a Ceci, también estuvieron ahí en el CIPEM, que también están aprovechando, como todos, la verdad que lo cruzamos en un escenario, en el otro, es un intercambio y un movimiento de gente que está muy lindo, así que bueno,
que siga siendo así, tranquilo, que la verdad que viene excelente hasta ahora el aniversario, así que lo sigan disfrutando la gente, que nosotros vamos a estar ahí acompañándolos. Y mañana vamos a seguir también con más entrevistas, con la segunda parte de entrevistas a pioneros que hicimos. Estuvimos transmitiendo las entrevistas de pioneros de acá de Río Gallegos. Así que tenemos mucho más para mañana, para compartir con ustedes. Y ahora nos quedamos en el escenario mayor con Palito Ortega. Ahí, así estamos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta luego. 38 años de mutualismo, beneficios para el afiliado, adelantos en efectivo, farmacia, créditos del Banco del Sol, Hotel Avellaneda, alquiler de salones, hospedaje Mariana en el Calafate. Gestión Cecilia Latorre y Comisión Directiva. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Crecemos juntos. Pasó el tiempo y el año pasado Lucía me dijo, ¿por qué no haces una canción donde una mujer mayor se enamora de un hombre 20 años más joven? Porque estoy harta, dice ella, de que siempre se nos ve a los hombres grandes con chicas más jóvenes. Y cuando una mujer está con alguien más joven, la miramos con prejuicios y la miramos como extrañados, ¿no? Y es cierto, el amor no tiene edad. Así que a lo mejor muchas de ustedes van a sentirse identificadas con esta historia que se llama simplemente Cuando lo veo. Hola Lucía, hola Joaquín, hola a todos y todas que están disfrutando una noche maravillosa. Quiero felicitar y mandar un fuerte abrazo a ustedes dos, a lo que son los Pimpinela, no solo en Argentina sino que en el mundo, por ese amor y dedicación al oficio, a la música, a dibujar sonrisas en la gente. Para mí fue realmente una experiencia inolvidable cuando la veo, poder filmar con ustedes esa bella historia de amor. Les mando un beso muy muy grande y espero que disfruten esta noche todos juntos. Nos vemos. ¿Conocemos de algún lado? Creo que no. Se le nubla la razón, late fuerte el corazón. Cuando ella está con él, no existe nada. Y aunque puede presentir que este cuento tiene fin, vivirá hasta el final su cuento de hadas. Se encarga de mis culpas, mis angustias y tristezas. Se apodera de mi cuerpo, de mi alma y mi cabeza. Cuando lo veo yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Cuando lo veo yo me olvido de la gente. Soy diferente. Cuando lo veo vive más en el pasado. Vuelve a sentir lo que pensó estaba acabado. Cuando lo ve ya ve el mundo de otro modo. Tiene ganas de todo. Él se
muere por su amor. Ella ama su pasión, su ternura y juventud son un milagro. Pero él sabe la verdad, que en su vida hay alguien más y la quiere retener siempre a su lado. Me pregunto qué haría si volviera atrás la vida y con 20 años menos sé que yo me atrevería. Cuando lo veo yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Cuando lo veo yo me olvido de la gente. Soy diferente. Cuando lo ve no vive más en el pasado. Vuelvo a sentir lo que pensé estaba acabado. Cuando lo ve ya ve el mundo de otro modo. Tengo ganas de todo. Cuando lo ve, Cuando lo Creo que lo conocemos, ¿no? Lo cantaba mi abuelo, lo canta mi padre, lo canto yo y dice así. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Felicidades Pimpinela en sus 40 años, a todo su equipo, bendiciones, mucho amor, bendiciones, bye. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo, Que vienes a buscar. a ti, Ya es tarde. ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones, un día marché de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería
las cosas que viven en ti. Ayúdame, piensa en mí, porque jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. A ver, chicas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. A ver esas palmas con estos amores que bajan. Vamos allá. Vamos. Estamos andando mal y no es la primera vez. Con él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él. Es tan difícil luchar con su manera de ser. Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. arriba. No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él. No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuando estoy bien. Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es, vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. A ver esas palmas. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. Vámonos. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. y si te dejan te mueres. ¡Chao! Gracias. Gracias. Ahí atrás, gracias a Dios. Hasta siempre, feliz año. Entonces, ¿qué quieren? ¿Con pelea o sin pelea? ¡Ey! Va la última pelea de la noche. Vamos, Río Gallegos.
seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. Al fin yo he sido tu vida, hasta vida más, que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, No, me mentiste, no. y jugaste conmigo de todo que tú más querías. Te burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas, y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías, o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella. Y dime a mí todo eso de qué me sirvió. Si llegué aquí que ha perdido seguro soy yo. Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable, seremos los dos. Me engañaste, me No, mentiste, y no. jugaste conmigo de todo que tú más querías. Te burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, mentiste, no. y tomaste cuando te hizo falta y ahora me tiras. Me usaste y tomaste conmigo fracaso de todo en tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, mentiste. Gracias. Fuerte, fuerte ese aplauso para Pimpinela, por favor. ¡Qué show! Se acerca el intendente Pablo Grasso, por supuesto, y el secretario de Hacienda Municipal a hacerles entrega el señor Diego Robles. Muchísimas gracias, por supuesto, por su participación aquí en el escenario mayor para el aniversario. Me pasó el micrófono. Le damos un aplauso grande de vuelta. Que sientan el calor del público de Río Gallegos. ¡Aguante Pimpinela! Muchas gracias. Placer enorme participar de Muchas esta fiesta, gracias. de este aniversario. Y no vamos a terminar peleando, sino cantando todo. La última, ¿sí? Vamos a ver. De la mitad para este lado, de la mitad del centro para aquí. Mi equipo, ustedes. Y de la mitad todo atrás, este lado va a ser mi equipo, ¿sí? ¡Vamos, que viene palito! Empezamos con las palmas, vamos a ver. A la cuenta de 3 cantamos solo cuando te quiero, ¿eh? 1, 2, 3, sí. Cuánto te quiero. Te extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. Voy a contar aquella vieja historia. Al fin tranquilo en mi casa sin mujer una semana. Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama. Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo es de enfermera. La última vez que fui al cine fui a ver La Violeta, era la de Sarita Montiel, la española. Me quedé aburrida. No hay quien lo mueva. A ver ese coro todos con la hoja. Cuánto te quiero. Te extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. Habla 1000 horas por teléfono y siempre la misma charla. Que si Paula está más gorda o si Karina está más flaca. Para tener la casa limpia yo trabajo el día entero. Y cuando llega en un minuto la convierte en
todo el mundo haciendo palmas, manos arriba, así lo vemos. ¡Ay! ¡Ahí va! Te extraño, mi amor. Mira, mentirosa. No tardes mucho tiempo. Para sacarle un centavo yo tengo que hipnotizarlo. Tirarme al suelo de rodillas, suplicarle o robárselo. Con este asunto de la dieta, comer en casa es un castigo. Ella no bajó ni un gramo y yo perdí 14 kilos. La fiesta ya empieza. Me voy con mis amigos. ¡Ahí va! ¡Ahora sí! Cuánto te quiero. Te extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. A ver, mi equipo solamente, la mitad para acá. ¿Ustedes? ¡Oh! Ahí va, ahí va, ahí va. Escuchen allí, ¿eh? Te extraño, amor. Te extraño, mi amor. No tardes. No tardes mucho tiempo. Vamos nuestro equipo. 1, 2, 3, sí. Muy bien, ahí atrás. Te extraño, mi amor. Te extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. No tardes mucho tiempo. Bien, bien, bien. Pero escuchen aquí. 1, 2, 3, sí. Mi amor, no tardes mucho tiempo. Todo el mundo que se termina gracias, Río Gallego, feliz año. Oh, cuánto te quiero. Te extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. Gracias. Y sean felices. Hasta siempre. Aplauso final. Cantando, bailando, coros, bailarín. Facundo, el aplauso para él. Coreógrafo, maestro de ceremonias, amigo. Jorge Telesco, claro que sí. Fuerte el aplauso a estas dos maravillosas cantantes y bailarinas para Karina. Fuerte el aplauso para Paula. Y muchas gracias a ustedes. Ahora viene el rey. No se muevan y gracias. Feliz año para todos. Fue una noche maravillosa. Gracias. Adiós. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a mano, sin pedirnos nada a cambio. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y a entendernos sin mirarnos. Gracias. Chao. Gracias. Aplauso de Río Gallegos. Gracias, Pimpinela, a estos talentosos músicos y bailarines también que han sido parte de este gran espectáculo. Maravilloso. Les reiteramos el aplauso con fuerza, que se escuche allí mientras bajan la escalera. Arriba esos aplausos. Excelente, como siempre. Brillante presentación. Lucía y Joaquín aquí con Pimpinela. Muchas gracias a estos queridos artistas nuestros que se han entregado por entero en este escenario, además con esas canciones que forman parte de nuestra vida. Tantos años escuchando estas maravillosas interpretaciones que hoy han estado aquí en el 137 aniversario de esta querida ciudad capital, nuestra querida Río Gallegos. Y a pesar de que está fresca la jornada, cuánta gente, un predio casi completo. La verdad que estamos felices por esta enorme participación de nuestro público.
38 años de mutualismo. Beneficios para el afiliado. Adelantos en efectivo. Farmacia. Créditos del Banco del Sol. Hotel Avellaneda. Alquiler de salones. Hospedaje Mariana en el Calafate. Gestión Cecilia Latorre y Comisión Directiva. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Crecemos juntos. ...38 años de mutualismo. Beneficios para el afiliado. Adelantos en efectivo. Farmacia. Créditos del Banco del Sol. Hotel Avellaneda. Alquiler de salones. Hospedaje Mariana en el Calafate. Gestión Cecilia Latorre